Coronavirus, día 58. Ya no es más cuarentena, señores. Seguimos contando. Ya es cincuentena y estamos por entrar en la sesentena y no sé cuándo más, dónde terminamos. Bueno, muy bien. Vamos a repasar cifras al momento del coronavirus y empezamos de esta manera. Los muertos en todo el mundo ya ascienden a 309.710 personas, los infectados a 2.573.645 y los recuperados a 1.777.303. Estos son datos a nivel global. Seguimos. Esto es en Italia, el primer país con el foco más grande en Europa luego de China. ¿Sí? Tenemos 31.610 muertos, 72.070 infectados y 120.205 recuperados. En el caso de España, tenemos 27.563 muertos, 56.689 infectados a la fecha y 192.253 recuperados. Vamos con Francia. Estos son datos ahora, en este momento, 13:46 en toda la República Argentina, casi 24 grados. Gracias a Dios seguimos, ¿no? Con un veranito, si se quiere, un otoño veraniego. Tenemos en Francia 27.529 muertos, 91.529 infectados y 60.448 recuperados. En el caso de Alemania, 8.001 muertos, que ya esta semana comenzaron las clases, y Gonzalo nos va a estar detallando, está jugando la Liga, la Bundesliga, ya empezó el fútbol en Alemania, le quedan 15.000 infectados y 152.600 recuperados. Estados Unidos, estamos con 88.550 muertos, 1.069.611 infectados y 329.551 recuperados. Y de aquí nos vamos a América, a Sudamérica, y tenemos Venezuela, 220 casos y 10 muertos. En el caso de Colombia, 10.210 casos y 546 muertos. En el caso de Ecuador, 2.540 casos y 2.594 muertos. No, esto está mal, este dato, chicos, está mal cargado. En el caso de Perú, 54.956 casos y 2.396 muertes. Bolivia, 2.979 casos, 164 muertos. En Chile, que es la noticia, creo que de la semana, 22.534 casos y 394 muertos. En Argentina, 7.479 casos y 363 muertos. Y del otro lado, del lado del Atlántico, tenemos a Guyana con 63 casos y 10 muertos, a Surinam con 0 casos y 1 muerto, con 0 casos ya no queda ningún contagiado, han tenido un solo muerto. En Guayana Francesa 64 casos y 1 muerto. En Brasil, que es el otro país que es una gran tragedia, vamos a estar desarrollando la situación con Venturino en breve. Augusto, tenemos hacer una corrección sobre Ecuador. A ver, ayúdame. En los números hace algunos días, porque no es el reciente, a ver, hay 2.600 muertos y más de 32.000 positivos. Ahora sí, ese es el caso de Ecuador. Gracias, Venturino. No, por favor. En el caso de Brasil, 120.359 casos y 14.000, casi 15.000 muertos. En el caso de Paraguay, 555 casos, 11 muertos. Y en el caso de Uruguay, 160 casos y 19 muertos. Muy bien, Ángela Gentile, infectóloga, asesora del gobierno. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos. Muchas gracias, Ángela. Bueno, a ver, fue una semana donde la curva de contagios se aceleró, que nada tuvo que ver con la apertura de las actividades de esta semana, sino de hace 10 o 15 días. ¿A qué cree que corresponde este crecimiento en el ritmo de contagio? Bueno, en realidad esta es la foto de casi 7 a 10 días, porque ya prácticamente entre el día 7 y 8 cursan su periodo de incubación el 97% de los casos.
Así que más o menos sería una semana, 8 días, que coincide con el comienzo de una estrategia nueva a implementarse que se está haciendo en este momento en los barrios vulnerables. Es testear mucho más, entrar y testear, entrar y testear. A ver, Población. Ángela, hago un punto ahí, un punto seguido. Digo, relaciona estrictamente al crecimiento de resultados positivos a que se está testeando más. Sí, pero no en todos los lugares. Volvemos de nuevo a las áreas vulnerables. Se implementó en las villas, fundamentalmente la 31 y la 11-14, ya hace una semana, un poco más, se implementó una estrategia por la cual hay una mirada mucho más localizada de la situación, se focaliza más, se va al lugar, casa por casa, se buscan los pacientes, se buscan los contactos. Recordemos que en estas áreas vulnerables el contacto cercano o estrecho es mucho más amplio. Muchas veces el vecino, hay una familia ampliada que también forma parte de la definición de contacto. Ese punto es clave. Entonces, y deriva, Ángela, sí, deriva la pregunta que quería hacerle, que le empezó a responder, porque ya tenemos más de 1000 casos en barrios vulnerables, Sí. en la ciudad de Buenos Aires sobre todo. Exacto. A ver, ¿usted relaciona esto a las posibilidades que tienen estas familias de la forma en la que viven, que están más hacinadas, o también a que están pudiendo cumplir la cuarentena en menos medida por la situación económica de emergencia que tienen que salir a ganarse el mango todos los días? Bueno, claramente en estos barrios vulnerables siempre se pensó que la cuarentena iba a ser más barrial, no con la casa. Son familias que viven en condiciones precarias de hacinamiento, mucha cantidad de gente en la misma casa con muchas dificultades. Así que siempre se planteó que la cuarentena era más barrial que otra cosa. Así que ese es un punto. Y el otro punto que no lo mencionamos hasta el momento, pero también hay que tenerlo en cuenta, la cuarentena no implica 0 casos. Los casos van a seguir subiendo. Estamos en una pandemia y es esperable el aumento del número de casos. Por supuesto. Estamos viendo elementos o puntos que pueden llegar a hacer entender este aumento que estamos registrando. Por último, primero y lo más importante es porque van a aumentar, porque cuarentena no significa caso igual a 0. Cuarentena implica que uno la pone en práctica porque hay una pandemia, y la pandemia es casos, y Por casos supuesto. van a seguir aumentando. Eso es clave y hay que acostumbrarse. Hay que Doctora, pensarlo así porque va a suceder. yo le Queremos que aumenten controlados. Eso sí, es otro punto importante. Yo le quisiera preguntar, Juan Venturino le habla, le quisiera preguntar, Sí, ¿qué tal? ¿cuál es, muy gentil por atendernos y por poder aclarar algunos temas que obviamente todos estamos con dudas, ¿cuál es el escenario que están manejando? Siempre estamos hablando del pico, más allá de que hemos aplanado la curva, un tema tan hablado, de contagio por goteo, y realmente ha sido una medida exitosa la cuarentena. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué está pensando, digamos, usted como asesora del gobierno, el escenario próximo? Digo, ¿qué piensa? ¿En junio, en julio vamos a tener el máximo de... Cuéntenos, por favor. Mire, bueno, nosotros somos un grupo de asesores que trabaja con el Ministerio de Salud. Cada uno tiene su trabajo, pero nos reunimos un poco para analizar la situación. La situación se van midiendo de acuerdo a indicadores epidemiológicos. Esos indicadores cada semana se van ajustando. Ustedes los conocen bien porque lo hemos hablado muchísimo, que es cómo se duplican los casos, el ROQUE, el número que implica la cantidad de infectados a partir de un caso enfermo. Es decir, varios indicadores epidemiológicos que van viendo cómo es la dinámica de esta curva. Estamos pensando que hasta fines de mayo, junio, podemos tener un aumento importante del número de casos, ya una curva más altamente ascendente, mejor dicho, ascendente, y esperemos que no sea, y eso es lo que hemos hecho todo el esfuerzo para que esto no sea descontrolado, que no sea abrupto. Chicos, Estamos a 15, 16 de mayo, así que es esperable que los casos comiencen a aumentar. Ya voy con una pregunta con Ángela. Fíjense que está la volanta con el nombre de Ángela encima, por favor, si lo podemos corregir. Ángela, le quisiera consultar.
A partir del día de hoy, en la capital federal, los niños podrán empezar a salir con sus padres. Se ha demostrado a nivel mundial que el factor de riesgo que tienen los chicos es prácticamente nulo, cero, que podrían llegar a ser transportadores de la enfermedad, pero que no tienen ningún tipo de síntomas ni que tampoco llegan a ningún caso, salvo que tenga alguna enfermedad preexistente, que prácticamente tampoco los hay a nivel mundial los casos, no de las enfermedades preexistentes, sino que hayan muerto por el coronavirus, por el COVID-19. Este paseo que se ha permitido hacer en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice el presidente respecto de esto? Me acuerdo que en una primera instancia era medio reticente respecto de este paseo. Al principio lo había recomendado, luego en un pedido dijo como que no. Hoy por hoy, ¿cuál es la opinión del presidente respecto de lo que rige a partir del día de hoy? Bueno, en realidad yo le puedo hablar de lo que planteamos en el grupo de expertos, la importancia de darle voz a una pandemia que para los chicos es silenciosa, porque usted muy bien ha comentado que los chicos hacen formas leves y en realidad no es que sean activos transmisores como en otras enfermedades como neumococo o influenza, sino que ellos al tener pocos síntomas pasan desapercibidos y al pasar desapercibidos uno no los maneja como un caso y al no manejarlos como un caso contagian sin que uno se dé cuenta que lo están haciendo. Entonces son en ese aspecto transmisores, no porque tengan más carga viral, tienen la misma carga viral o menos, mucho menos que un paciente sintomático con síntomas claros como un adulto. Bien. Entonces, con esa dinámica, la salida saludable con distanciamiento y es importante porque también hay que considerar otros aspectos en una pandemia, como la parte de estabilidad emocional, la parte psicológica. Los chicos han estado confinados hace casi 2 meses. El adulto sale, aún el adulto mayor, a hacer una pequeña compra, totalmente, a un control. El chiquito no. Entonces, la fantasía que se la recrea es muy importante. Es la prohibición de salir, ¿no? Bien y ordenadamente, no creo que haya riesgo. No, totalmente, y coincido 100% de esto con usted, lo estuvimos hablando con psicólogos, la percepción del nene que hace 60 días estaba encerrado por obligación y no tenía esa escapatoria que por ahí libera nuestro cerebro, que podemos ir a comprar algo a la esquina, que podemos dar una vuelta a manzana o inclusive ir a pasear al perro. Esto es fundamental y lo coincido. Aparte que agregar que en el desconocimiento total de lo que sucede afuera, para un chico chiquito hay una fantasía también de muerte. ¿Qué estará pasando con mis abuelos? ¿Qué estará pasando afuera? Es difícil elaborarlo, sobre todo en los chicos más chiquitos. Totalmente. Entonces, una salida en la cual los padres le presten atención, dialoguen, estén con ellos, se convierte realmente en una recarga emocional, diría yo. Ángela, ya le cuento a la audiencia, ya está en el piso el doctor Diego Montes de Oca, está en el piso Pollo Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria, sección oeste, un tema crucial que en todas las charlas del presidente habla el tema de transporte, que es un tema eje con respecto al contagio. También vamos a estar hablando de economía, ¿no? La pandemia económica está en el piso Martín Siracusa, que es economista, nos va a estar ayudando a desglosar un poquito las medidas económicas y qué nos va a deparar, ¿no? la economía. Le quiero preguntar, Ángela, y también los voy a empezar a sumar a todos los que acabo de nombrar. En Europa hablan de que el ciclo de la enfermedad es aproximadamente de 8 semanas. Esto, o algunos infectólogos hablan, para no generalizar, que el ciclo es de 8 semanas y que luego el nivel de fuerza que tiene es cada vez más residual. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Podemos aclararlo? Bueno, en realidad en toda enfermedad infecciosa hay una curva epidémica que empieza a subir porque la población, en este caso mucho más, no tiene anticuerpos que la protejan. Entonces comienza el aumento importante del número de casos. Pero ¿qué va pasando? A medida que vaya habiendo esos recuperados que ustedes leen en las estadísticas, eso implica gente que tiene anticuerpos. La presencia de anticuerpos en la gente precisamente va armando barreras epidemiológicas. Para ser más clara, cuando el virus se quiere transmitir, no es lo mismo encontrarse que 100 son susceptibles, que 100 personas que tienen adelante no tienen anticuerpos, no tienen defensas, que encontrar
que tienen 10 defensas. Entonces sigue transmitiéndose un poquito con más dificultad. Claro. Y luego se encuentra que ya hay 50 que tienen defensas. Se transmite más lentamente. Y luego se encuentra que puede haber más gente con defensas. Esas son barreras epidemiológicas que se van armando como una inmunidad de rebaño que hacen que empieza la curva descendente. A ver, ya lo Y dijo... eso pasa en sí. todas las enfermedades infecciosas. Ya lo dejó Aventurino, pero a ver si puedo traducir un poquito lo que está diciendo, que es todo muy, muy interesante. No es que pierde la fuerza el virus, sino que la población se empieza a inmunizar. Claro. Esto es lo que está, esto es lo que está diciendo, ¿no? El virus es siempre el mismo, exacto. El virus es siempre el mismo, con su misma capacidad de transmisibilidad. A esto que yo comenté, que la población va adquiriendo anticuerpos, le tenemos que sumar la cuarentena, el distanciamiento social y todo lo que hacemos para enlentecer su transmisión. Claro. Entonces, es obvio que la curva comienza lentamente a bajar. A ver, veces sí. esto lo vemos en otras enfermedades infecciosas también. ¿Se acuerdan la gripe pandémica, la sí, claro. H1N1 del Sí. 2009? Sí. Exactamente lo mismo. Comenzó a subir, hizo un pico al mes y pico, y 3 meses prácticamente ya no teníamos casos. Esto lo vivimos mucho en pediatría, porque la afectación fue pediátrica. Ajá. Acá justamente estamos con un doctor que es pediatra, vamos a estar hablando. Le hacemos una pregunta a Ángela más y ya me quiero meter con transporte, bueno, acá con el pollo. Tenía sí. 3 preguntas, tengo miles, pero vamos a ir haciendo separé 3. para hacerle una hora, okay, después le vamos haciendo más. ¿Qué piensa, precisamente acabo de decir, 2 cuestiones, sobre el tema de la carga viral en determinados lugares y que después se amplíe un poquito mejor esto de la inmunidad de rebaño? Pero bueno, tengo cientos de preguntas para la doctora. No, inmunidad de rebaño, no, es decir, nosotros como país no tomamos la estrategia de inmunidad de rebaño, es decir, dejar que el virus haga lo que quiera, vaya inmunizando, entre comillas, a raíz de los enfermos. Porque hay modelos de países como Gran Bretaña que hicieron esto y realmente la población vulnerable es la que más se contagia, claro, termina muriendo, y eso no es una estrategia. Bien. Así que eso es una cosa que yo la planteé para explicar una de las causas, porque es un menú, es una serie de cosas que participan para explicar lo descendente. Pero también es verdad que nosotros adoptamos otra política totalmente diferente, que es hacer una cuarentena precoz para enlentecer la transmisibilidad, hacer que los casos se dupliquen lo más tardíamente posible, y eso nos permitiera no disminuir la transmisibilidad, pero sobre todo preparar el sistema de salud para poder atender adecuadamente a todos los que se iban a enfermar y sobre todo a la población más vulnerable. Bien. Es decir, aquellos países que tomaron esa estrategia de inmunidad de rebaño y se despreocuparon de todo, no les fue demasiado bien. Claro. Lo que hay que hacer es cuarentena. Y la cuarentena precoz yo creo que fue realmente una buena estrategia que se tomó en el país. Sí, que esa estrategia fue un poquito lo que al principio hizo Inglaterra y también hizo Suecia, ¿no? Que habló el presidente la vez pasada.